días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están muchachos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1. ¿Sí? Estamos en la parte de lógica. Ya hemos estudiado algunas cuestiones de lógica de proposiciones. Yo sé que les dije hace algunos videos que nos iba a tomar unos 2 o 3 videos. Ahorita llevamos aproximadamente 6 o 7 videos. ¿Sí? Van a ser más, ya viendo la magnitud de los temas, ya no me voy a comprometer a decirles algo que es falso, ¿ok? Aludiendo a nuestro curso. Entonces, la realidad es que es impredecible cuánto tiempo nos va a llevar un curso, no el curso, es impredecible cuánto tiempo nos va a llevar o cuántos videos nos van a llevar los diferentes temas que vamos a ver. Entonces, también va a depender de ustedes que propongan, ¿sí? Esto tiene que ser interactivo, jóvenes. Tenemos que retroalimentarnos. Yo con ustedes, porque en esencia este es el primer curso formal que hago a distancia. Ya he trabajado anteriormente con otros materiales para cursos a distancia, pero no han sido míos. En este caso, este es el primer curso que yo hago a distancia de esta forma. Entonces, les voy a pedir por favor que me den retroalimentación, o sea, el feedback que ustedes me den a mí me sirve para mejorar los videos, para mejorar la calidad de los mismos, para mejorar la exposición. Eso es importante. Por eso les digo que es imprescindible que ustedes tomen el papel activo como estudiantes, ¿sí? Como compañeros de curso, porque de otra forma yo voy a seguir haciendo lo mismo, y si alguno de ustedes no está conforme o tiene dudas o no le gusta, o bueno, en fin, puede haber mil causas por las cuales no se sientan a gusto con la exposición. Entonces es necesario que me lo externen, me lo tienen que externar de forma honesta y con las palabras que les salgan. No se preocupen porque me vayan a decir, bueno, nada más les pido que no me vayan a decir palabrotas. De ahí en fuera, todo lo que quieran criticar, que sean críticas constructivas. Esto va a servir para ustedes mismos, ¿sí? Porque de alguna manera esto les va a ayudar, o me va a ayudar a mí a mejorar las exposiciones y a ustedes a entender, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con nuestro curso. El día de hoy vamos a trabajar con lo que ya son los cuantificadores lógicos. Cuantificadores lógicos. ¿Qué son los cuantificadores lógicos? Los cuantificadores lógicos son aquellas cosas que nos permiten ver el siguiente tipo de enunciados. Por ejemplo, todos los griegos son mortales. Por ejemplo, tenemos esta inferencia donde tenemos todos los griegos son mortales. Sócrates es griego, Sócrates es mortal. ¿Cómo podríamos traducir esto en términos de una proposición? Dense cuenta que aquí podríamos poner esto en términos de una proposición P, ¿sí? Pero las proposiciones regularmente nosotros las enunciamos al inicio, como por ejemplo, dos es un número primo, por ejemplo, o 3 es un número impar,
¿sí? Ese tipo de oraciones que hacían alusión a algo específico, a algo que se refería a un solo término, ¿sí? En este caso nos estamos refiriendo a varios términos, ¿sí? O a un solo término. ¿Cómo podríamos enunciar esto en función de todos, o uno, o alguno? ¿Cómo se les ocurre? Es importante que ustedes se den cuenta de que estos enunciados, ¿sí?, los podemos escribir de otras formas. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ponerlo arriba, en donde tenemos todos, todos los griegos son mortales. ¿Cómo podríamos traducir esto en términos de una proposición? En este caso aludiremos, por ejemplo, a las variables. Tenemos opción de usar variables y las usaríamos de esta forma. Por ejemplo, tendríamos nuestra proposición P y nuestra proposición Q, donde a nuestra proposición P le decimos P es griego, P, X es mortal, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo pondríamos en estos términos? Para toda X, X es griego, entonces X es mortal, ¿sí? Esto es una parafraseación, perdón, ¿cómo se llama? Es una forma de reescribir, ¿sí?, parafraseando esto. Literariamente a lo mejor esto parece aberrante, ¿sí? Si algún compañero viene de letras o alguno de sus familiares es de letras y esto se le hace aberrante, pues sí puede parecer aberrante, pero la idea principal es que de alguna manera esto lo podamos entender y lo podamos transformar en un enunciado lógico, ¿sí?, con símbolos. Entonces, ¿pero aquí qué usaríamos? Si se dan cuenta es para toda X. Aquí vamos a necesitar un símbolo muy particular que vamos a usar de aquí en adelante, ¿sí? Y lo van a usar en sus clases de álgebra, en sus clases de física, en sus clases, en todas las clases de matemáticas que tengan, en todas las clases de actuaría y en todas las clases de física que tengan, van a usar este término muchas veces. Este se va a definir como el para todo, ¿sí? Y este lo vamos a conocer como el cuantificador universal. Porque abarca a todos, por eso es para todo, ¿sí? Esto ya lo han de conocer algunos compañeros que están de alguna manera repitiendo el curso. Y esto es importante verlo porque para aquellos compañeros que ya lo conocen, pues se lo pueden brincar si quieren, pero es importante también que se den cuenta los compañeros que son de nuevo ingreso, que esto lo tengan bien claro, ¿sí? Y bueno, vamos a ver. Entonces esto sería un para todo. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? Sería para toda X, ¿sí? X, para toda X, X es griego, entonces esto implica que X es mortal. ¿Sí? A este le vamos a poner P de X y Q de X.
Esto es aludiendo a lo que estamos entendiendo aquí, ¿sí? Todos los griegos son mortales. Para toda x, x es griego, entonces x es mortal. Ahora, alguno de ustedes será muy perspicaz y me dirás, bueno, ¿y qué pasa con los objetos que son griegos pero que no son seres humanos? ¿Sí? Ahí me habrían caído en la trampa, ¿no? Pero supongamos que estamos hablando de personas, que estamos hablando no de objetos, ¿sí? Para no meternos en discusiones bizantinas, vamos a ser prácticos y vamos a pensar que los griegos estamos hablando de las personas que tienen la nacionalidad griega, ¿ok? Entonces, hecha la aclaración, así no se confunden o no me harían la trampilla de... Oye, ¿y qué tal si estamos hablando de un perro que nació en Grecia? También es griego, ¿no? Bueno, pero también es mortal. Pero ¿qué pasa con una piedra que está en Grecia? Pues es griega la piedra, ¿no? Entonces, pero las piedras no son mortales. No, pero sí se deshacen. Pero bueno, ya pasando a esto, tenemos que X es griego, implica que X es mortal, ¿sí? Cerramos paréntesis. Ahora, viéndolo desde esta perspectiva, entonces tendremos que para toda x, ¿sí? P de x implica Q de x, ¿sí? Y ya veremos esto en términos de conjuntos. Eso va a ser un poquito más adelante. Esto sería observar nuestro desarrollo en cómo transformar un enunciado en una proposición lógica, ¿sí? Esto en la ciencia pues no lo vamos a hacer todo el tiempo, pero es importante que sepan cómo traducir un enunciado, ¿sí? en una proposición. Porque hemos visto, en lo general nos hemos abocado nada más a ver puras proposiciones de forma abstracta y no hemos hecho algún tipo de este tipo de cosas, ¿no? De traducir una oración y verla en un enunciado lógico. Ahora, a partir de aquí vamos a ver ahora lo que sería el cuantificador existencial, ¿sí? Bueno, aludiendo a lo que es el cuantificador universal todavía, ya vimos que todos los griegos son mortales, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es ver el hecho de que tenemos Sócrates es griego, ¿sí? Entonces podemos decir, Sócrates es griego, ¿cómo escribiríamos esto en términos de un cuantificador? ¿Qué dirían? Pues pondríamos, lo podemos escribir así, de esta forma. Esto se puede traducir en una sola proposición, pero lo podemos poner de esta manera. Existe, más bien, existe un X, ¿sí? Tal que X es griego y tal que X es griego, ¿sí? Y este X, pues lógicamente lo podemos poner como Sócrates. En este caso, existe un X que es griego, ¿sí? Y este X lo podemos traducir como X es Sócrates. Esto, ¿cómo lo traduciríamos en un
enunciado. Bueno, tenemos que X, existe un X, ¿sí? Bueno, perdón. Aquí lo que ¿cómo vamos a representar este existe? Lo vamos a representar con este símbolo, ¿sí? Este símbolo es el que me va a permitir a mí entender en cualquier enunciado que yo vea con este símbolo que me está haciendo referencia a algo que existe ahí. Ahora, aquí hay una gran discusión. ¿Por qué? Porque un existe puede ser para uno o para algunos. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, si tenemos un conjunto de X cosas, podemos pensar en que dentro de este conjunto hay estos puntos, pero también hay estos puntos. Entonces, yo puedo decir, algunos puntos son anaranjados y algunos puntos son negros. No todos los, pero sí puedo decir que todos estos son puntos. Entonces, si yo me refiero a los puntos anaranjados, voy a decir, existe algún punto dentro del conjunto que no es negro. O existe algún punto dentro del conjunto que es anaranjado. ¿Sí? Y me estoy refiriendo a todos estos. Cuando digo existe alguno, me estoy refiriendo no nada más a uno en particular, sino a uno o más, ¿sí? Pero no todos los términos de un conjunto, porque algunos términos van a cumplir alguna propiedad y otros términos van a cumplir otra. Estos puntos cumplen la propiedad de ser anaranjados y estos cumplen la propiedad de ser negros. Entonces, el existe me va a servir para identificar a los anaranjados o a los negros. Existe alguna X, ¿sí? Tal que esa X es anaranjada. Existe alguna X tal que esa X es negra. Pero estamos haciendo referencia a aquellos términos que son negros o anaranjados, ya sea uno o varios, ¿sí? Puede ser una infinidad, así eso lo veremos un poco más adelante. Y cuando tenemos una infinidad de dos tipos, por ejemplo, el conjunto de los números enteros, ¿sí? O el conjunto de los números racionales es de dos tipos. Tenemos dentro de este conjunto al conjunto de los, bueno, el conjunto de los números enteros, perdón. Vamos a concentrarnos en el conjunto de los números enteros. Tenemos el conjunto de los números no negativos y el conjunto de los números negativos, ¿sí? El conjunto de los números no negativos van del 0 en adelante, ¿sí? Todo lo que sea positivo, desde el 0. Y el conjunto de los números negativos, ¿sí? Van del 1 en adelante. Ya estoy incluyendo en el conjunto de los no negativos al 0, por eso se llaman no negativos, ¿sí? Porque el 0 no se puede considerar ni como positivo ni como negativo, y eso lo veremos posteriormente, ¿sí? Ahora, lo que quiero que se den cuenta es que a partir del 0 en adelante tenemos al conjunto de los números no negativos, y del menos 1 en adelante, o hacia atrás más bien, tenemos a todos los números negativos, ¿sí? A partir de esto yo tengo dos conjuntos, ¿sí? Y ambos conjuntos son infinitos. Así lo puedo enunciar, existe una X tal que esa X es no negativa dentro del conjunto de los números enteros, y existe una X que es negativa y que también pertenece al conjunto de los números enteros, ¿ok? Entonces, dense cuenta que tenemos en este caso dos conjuntos diferentes, ¿sí? No son, son dos subconjuntos que están dentro de un mismo conjunto, que es el conjunto de los números enteros, pero de este lado tengo el conjunto de los números negativos y de este lado tengo el número de los conjuntos no negativos. Por lo tanto, ambos conjuntos son excluyentes. Ya veremos qué es exclusión en términos de conjuntos, ¿sí? Y eso hace que sean distintos, y por lo tanto este conjunto tiene una propiedad que es la de ser negativo, y este conjunto, todos sus términos son no negativos, ¿sí? Esa es la propiedad de estos términos que están de este lado. A partir de ahí, entonces yo puedo decir otra vez,
existe una x de este lado, tal que esa x es negativa, por lo tanto, está dentro del conjunto de los números de los números enteros, ¿sí? O existe un entero tal que ese entero es negativo, ¿sí? Ahora, existe otro término, otra x, ¿sí? Que es entero, pero que también es no negativo. Entonces son dos términos que, que tienen diferentes propiedades, pero al final tienen la misma propiedad, que es la de ser número entero, ¿sí? Ya veremos eso un poco más adelante. Ahorita lo que me interesa es que quede claro, ¿sí?, cómo se enuncian estos términos. Entonces existe un x tal que ese x es griego, ¿sí? Entonces existe x tal que ese x es, o más bien, tal que p de x, ¿sí? Y por otro lado tenemos, entonces, ¿cuál era la conclusión? Entonces existe x tal que q de x. ¿Por qué existe x tal que q de x? ¿Quién me dice? ¿Qué era lo que decía q de x? Q de x era x es mortal. Esta era la referencia. Entonces esto sería equivalente a decir que existe un x tal que x es mortal, ¿sí? De alguna manera, no estoy siendo rigorista hasta ahorita, ¿sí? Lo que sí quiero que quede claro es cómo podemos usar los enunciados de tal manera que observemos cómo puedo yo poner un cuantificador universal, ¿sí?, para todo, o un cuantificador existencial. Ese sería el objeto de este video, ¿sí?, para que ustedes observen cómo tenemos un cuantificador para todo y un existe, ¿sí?, o para algún. Entonces esto es para todo y este es existe algún. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo clásico de matemáticas. Ahorita vamos a ver nada más es un ejemplo, ¿sí? Yo sé que ahorita a lo mejor algunos de ustedes no han visto todo el material. En cuanto a teoría de conjuntos, eso estoy seguro, pero los compañeros que ya tengan noción no les será extraño. Entonces, vamos a ver esto, por ejemplo, muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo con dos conjuntos. Entonces, sean A y B conjuntos. Entonces, ¿cómo expresaríamos la unión de estos dos conjuntos? ¿Sí? Entonces podemos poner para toda x que tal que x está en A, o x que está en B, esto me puede hacer referencia a lo que sería la unión en términos de conjuntos. Y esto se puede expresar de forma equivalente, ¿sí?, como A unión B. Ese sería mi ejemplo, ¿sí?, para el cuantificador universal. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, ahora una cuestión con el cuantificador existencial? Existe una x tal que esa x está en A y x está
en B. ¿Esto a qué sería equivalente? Pónganle pausa y piénsenlo un poquito. Estamos trabajando. Aquí tienen que darse cuenta que para toda X, tal que X está en A o X está en B, entonces X está en A unión B. O sea, estamos hablando del conjunto de la unión, ¿sí? Y en este caso estaríamos hablando de el conjunto que está abarcando la intersección. Entonces es A intersección B. ¿Por qué digo aquí que existe? ¿Y por qué no pongo un para todo? Porque si se dan cuenta, el conjunto A y el conjunto B tienen pueden tener muchos términos, ¿sí? Muchos elementos. Entonces, cuando digo que para toda X, X está en A o X está en B, o sea, aquí cualquier X que yo me tome, X va a estar en la unión. Por eso es para toda. Ahora, si yo digo existe una X, tal que X está en A y X está en B, esto quiere decir que existe una X dentro de los dos conjuntos, tal que esa X está en A y también en B. O sea, si está en A de este lado, pero no está en B, no puede estar en B. Está en A solamente. Y si está en B y no está en A, pues simplemente no está en A. Valga la expresión, ¿no? O sea, obvio. Lo que quiero dar a entender aquí es que este cuantificador existencial está haciendo referencia a los términos que están aquí, que están en la intersección, y solo esos. Por eso no puedo poner para toda X que está en A, porque no todos los términos de A están en B, y no todos los términos de B están en A. Algunos de B están en A, y algunos de A están en B, y son aquellos que comparten ambos conjuntos, que es la intersección. Entonces, a partir de ahí es que tomamos este enunciado, ¿sí? Como un existe, y este como un para todo. Esas son las diferencias del cuantificador existencial, del cuantificador existencial y del cuantificador universal. Entonces, tengan presente, por favor, esto lo vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí?, más adelante, pero ya trabajando con otros materiales. Aquí lo voy a dejar y espero que esto les sirva y nos vemos en el siguiente video. Recuerden, jóvenes, es importante que participen, por favor. Habrá días en donde esté yo inspirado y la clase me salga chula, pero habrá días en los que... Entonces, esos días a lo mejor no subo el video por diferentes situaciones. Pero lo importante es que ustedes expresen su opinión, por favor, ¿sí? Es importante que expresen su opinión en cuanto a los materiales, ¿sí? Si son claros y si no son claros, que me digan dónde no son claros, ¿sí? Para hacer otro video o hacer más específica la respuesta con una respuesta por otros medios, ¿sale? Cuídense y nos vemos. Hasta pronto.